Entonces vamos a empezar. Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hacer un repaso de RAID 1, que es el que tiene que hacer en su proyecto. Además vamos a hacer un repaso de sistemas de archivos, el sistema de archivos FAT y, como les había dicho anteriormente, la hoja de trabajo al final. Esta hoja de trabajo yo les voy a publicar la tarea y las instrucciones en Classroom. Entonces, RAID 1, como lo habíamos visto anteriormente, crea una copia idéntica, un espejo, de un conjunto de datos en dos o más discos. Este consigue un nivel de tolerancia a fallos muy alto, aunque disminuye el rendimiento. Por eso se recomienda el uso de controladoras PCI especiales para hacer RAID, ya que si lo hacemos por software o con una tarjeta madre común y corriente de casa, pues esto va a afectar al rendimiento, ya que no tienen buffer específico para manejar la información. El siguiente punto es sistema de archivos. Un sistema de archivos como concepto es que implementa la abstracción para realizar el acceso al almacenamiento secundario. ¿Qué abstracción hace? Pues la de los archivos como tal. Hace esa abstracción de representación de bytes a archivos para que el usuario los pueda leer o ver. Entonces proporciona a los usuarios mecanismos de protección y compartición de archivos, debido a que al principio los sistemas de archivos no tenían este sistema. Luego se crearon los permisos de acceso, que es una forma de protección. También puede ser el cifrado de archivos, eso también es una forma de protección. Y la compartición, pues la forma más común que se utiliza hoy en día es la compresión de archivos para enviarlos por medio de cualquier mecanismo, ya sea de manera serial. Un sistema de archivos también es un sistema que reside solo en un volumen lógico. Cada archivo y directorio pertenece a un sistema de archivos de un volumen lógico. Esto es porque el disco duro físico como tal está para el software es un volumen lógico nada más que debe controlar, y cada archivo y directorio pertenecen a ese volumen lógico. Si hubiesen más, pues para evitar la corrupción de datos no se comparten estos archivos en un volumen lógico con otro, al menos que el usuario decida compartirlos. Vamos a ver qué es un archivo como repaso. Un archivo es una colección de datos con algunas propiedades de contenido, como tamaño, el dueño, última fecha de modificación, protección. Todos estos, esta es metadata. Esta metadata va al inicio del archivo como tal, y es leída por los sistemas de archivos o por el programa que va a manejar el archivo, a manera de saber qué operaciones tiene que realizar sobre el archivo y cómo interpretar este archivo para mostrárselo al usuario. Los archivos pueden tener tipos entendibles como el sistema, dentro del sistema de archivos. Por ejemplo, si es un archivo simple, si es un directorio, si es un enlace a otra parte del sistema operativo. Esto normalmente puede ser conocido como accesos directos. Las aplicaciones o bibliotecas, un ejecutable, código fuente de algún programa, etc. Bien. Como ejemplo de un sistema de archivos vamos a ver FAT, que es el más simple. Sus siglas significan File Allocation Table, o tabla de ubicación de ficheros o archivos. Este sistema fue diseñado principalmente para Microsoft DOS y para discos duros pequeños y estructuras de directorios sencillas.
El máximo para FAT, el FAT original, manejaba particiones de 512 megas a un nivel óptimo. De ahí para adelante, pues le costaba mucho manejarlas, era ineficiente en cuanto al manejo y debido a su fragmentación que vamos a ver en la siguiente diapositiva, eh, el- era muy ineficiente y se perdía mucho espacio. Los sistemas comúnmente de FAT todavía son encontrados en, bueno, disquetes ya no, pero memorias USB, dispositivos portables como las cámaras, algunos celulares utilizan esto porque como los dispositivos son con almacenamiento pequeño, entonces no necesitan un sistema de archivos muy grande o capaz de manejar grandes cantidades de información y se les hace más sencillo implementar FAT en estos dispositivos. Como ventajas, una partición se divide en un conjunto de clústeres de idéntico tamaño. Entonces esto refiere a una ventaja en cuanto al acceso porque el sistema sabe que son de idéntico tamaño, entonces siempre va a ir a traer la misma cantidad de información y el buffer sabe cuánta información puede almacenar en él y como es de la misma cantidad pues puede traer varios de manera eficiente. Un archivo queda representado por una cadena secuencial de clústeres, aquí se mira en la imagen, así como este archivo que dice doc1.txt está almacenado en bloques contiguos del disco, en clústeres. Doc2 también, y así sucesivamente. Aquí vienen las desventajas. La fragmentación excesiva de los datos. Pues cuando se borran y escriben nuevos archivos suele dejar fragmentos dispersos por todo el soporte de almacenamiento. Aquí vemos dos ejemplos claros de la fragmentación interna y externa. Interna ocurrió dentro del bloque donde estaba almacenado el archivo. Esta sección de acá, este clúster, el archivo A tenía un tamaño específico y como en FAT, todos los clústeres tienen el mismo tamaño, pues normalmente eran 4 kilobytes al principio. Pues aquí quedó un archivo A que no tenía ese tamaño máximo, sino que aquí se puede decir que está a la mitad. Entonces tenía 2 kilobytes de información. Al no ocupar los 4 genera fragmentación interna porque este espacio de acá no puede ser ocupado por cualquier otro archivo. De igual manera, aquí pudo haber existido otro archivo, pero fue borrado. Al ser borrado y que los archivos B y C ya estaban escritos en el disco, este espacio de acá ya no va a ser utilizado nunca más por el sistema de archivos, sino que va a seguir creciendo de manera lineal hasta ocupar la capacidad máxima del disco. Por eso dice que a medida que aumente el tamaño del volumen, el rendimiento con FAT disminuirá rápidamente. Aquí me faltó. Ya que es una lista secuencial, el acceso va a ser secuencial y le va a costar mucho más ir a traer un archivo que esté al final del disco que esté al principio del disco. Y bien, ¿alguna duda de lo anterior? Si no, pasamos a explicar la hoja de trabajo. Bien, vamos a regresar a esa diapositiva. El volumen lógico para el sistema de archivos puede ser representado pongámoslo así para que sea más fácil, por una partición. Entonces, en cada partición, para el software, para el sistema operativo, es representado como un volumen lógico donde van a residir archivos y directorios. Eso es simplemente porque para nosotros el volumen físico es un disco duro como tal, que lo podemos ver y tocar,
y el volumen lógico es representado por las particiones creadas en ese disco duro. No sé si resolví tu duda. ¿Alguna otra? Eh, bueno, esa es la hoja de trabajo, entonces vamos a pasar a explicarlo. Bueno, ahí. Esta es la hoja de trabajo. Sí, las preguntas del proyecto las vamos a dejar al final, así aprovechamos todo el tiempo para explicar esto. Pero las preguntas del proyecto las vamos a dejar para el final, vamos a dejar unos, un periodo de tiempo para que las podamos explicar. Entonces dice, como introducción al curso de manejo e implementación de archivos, busca que el estudiante aprenda los conceptos sobre la administración de archivos, tanto en hardware como software, sistemas de archivos, particiones, entre otros conceptos, para después introducirse en las bases de datos. El proyecto busca que el estudiante aplique estos conceptos y pueda aprenderlos implementando su funcionalidad. Entonces, yo les voy a lanzar una encuesta ahorita. Donde les voy a poner las opciones. Si lo quieren realizar esta hoja de trabajo en C o en C++. Entonces ahorita vote. Bueno, el resultado pues ganó, bueno, todavía faltan algunos. Pero al parecer ganó C++. Entonces va a ser en C++. Igual yo voy a publicar las instrucciones en el Classroom. Entonces los objetivos es aprender a administrar archivos y escribir estructuras en este caso en C++, comprender el uso de archivos binarios, manejo de structs en C++ y crear una aplicación de consola en C++. Bueno, esto es lo que tienen que hacer. Se debe crear un archivo binario con nombre alumnos-carnet, ese es el nombre del archivo, que contendrá los datos de alumnos y profesores del curso de manejo e implementación de archivos. Los datos que contendrá están dados de la siguiente manera. Entonces, tiene que crear dos estructuras, una de alumnos y otra de profesores, y estas escribirlas en el sistema en un archivo binario. Entonces, los alumnos llevarán apellido 1 de 21 caracteres. Este 21 caracteres es a manera de que ustedes creen un arreglo de chart de 21 caracteres. Bueno, de 20 posiciones en este caso. El apellido 2, que sería de 21 caracteres o 20 posiciones, un arreglo de chart de 20 posiciones. Igual que el nombre, el código y una nota. La nota va a ser un numérico entero, es decir,
un int. Para los profesores, de igual manera, apellido 1 de 21 caracteres, apellido 2 de 21 caracteres, igual que el nombre, un código y una sección, que esta va a tener 2 caracteres. Entonces, el usuario podrá ingresar información de los alumnos y profesores. Además, podrá editar los datos de los alumnos o profesores por medio de una búsqueda a través del código correspondiente de cada uno de estos. Esto es importante. El código será único, mas no se debe validar que lo sea. Es decir, que pueden haber X alumnos con el código repetido, mas no se va a calificar eso. O sea, cuando ustedes manden su aplicación se van a ingresar unos 5 alumnos, 5 profesores y cada uno con código distinto. Esto es solo para que no hagan validaciones de más. También se podrá visualizar a todos. Aquí se me faltó. A todos los. Se podrá visualizar todos los datos de la información contenida en el archivo por medio de un reporte impreso en pantalla. Es decir, tienen que imprimir todas las estructuras en pantalla. La aplicación será por un menú. Es decir, ustedes tienen su aplicación de consola. Tienen que ingrese un número y las opciones es que 1, ingresar alumno, 2, ingresar profesor, 3, editar alumno, 4, editar profesor y 5, visualizar información. Entonces, en visualizar información solo tienen que imprimir todos los structs almacenados en su sistema, en su archivo binario. Y aquí están las restricciones. La aplicación debe ser de consola con un menú para realizar las operaciones. Bueno, esto ya lo saben, copias parciales o totales se anulará la nota. Como tengo entendido que su proyecto lo entregan el jueves, entonces la fecha de entrega es el viernes 23 de agosto antes de las 11:59 pm. Y lo que deben de enviar es un archivo con este nombre. ht- su número de carnet.rar .zip, como quieran. Deben de enviar el código fuente y el ejecutable de C, o en este caso C++. Y la tarea yo se las voy a asignar en el clase. Ahora sí, preguntas de la hoja. Bueno, sí, usen C, porque al final las restricciones son iguales, no ofrece ventaja usar C++ en este caso, porque estas estructuras de acá tienen que ser estrictamente arreglos. Los reportes son en pantalla, solo tienen que imprimir en pantalla todos los alumnos y todos los profesores. Claro que sea entendible, así como alumnos y imprimir todos los alumnos separado por una barra de guiones y todos los profesores. De la manera más simple y de la manera que se entienda y todo desplegado en pantalla. ¿Más dudas de la hoja de trabajo?
Vamos a ver. ¿Es para ambas secciones? Sí, es para ambas secciones. Alumnos y profesores van en un solo archivo, pueden ir separados. Los dos van en un solo archivo. Lo que es separado son sus structs en C o en C++. ¿Se puede editar el código? Sí, se podrá editar el código de cualquiera de las dos estructuras. Más no se va a hacer una búsqueda del código anterior y que me muestre ahí que no existe, sino que va a ser algo no tan complejo la calificación. Las preguntas del proyecto las vamos a dejar para después. Ahorita vamos a ver lo de la hoja de trabajo. Vamos a ver, dice, ¿hay un orden específico a la hora de guardar estos structs de alumnos y profesores? No, no hay un orden, puede venir, o bueno, como se les haga más simple, la verdad. Puede venir alumno, profesor, o pueden guardar solo los alumnos de primero y después los profesores. De la manera que se les haga más simple después desplegarlos en pantalla. ¿El código de alumno o profesor se puede editar? Sí, sí se puede editar. ¿De qué tamaño será el archivo binario? Esto queda a discreción suya. Por lo que veo va a ser de tamaño... Vamos a ver. Vamos a hacer un cálculo más o menos de cuánto va a ser el tamaño y te los pongo ahí. Si quieren realicen su archivo binario de tamaño 2 megas. Entonces, sí, de 2 megas hagan su archivo binario. No va a ser muchos datos los que va a contener. ¿Hay un límite para guardar alumnos y profesores? No, no hay límite, pero tampoco se les van a meter muchos. Sí, el código, bueno, no sé por qué dice dinámico ahí, pero... Una investigación para el viernes, podríamos entregar sábado. Lo voy a consultar con el otro compañero auxiliar y antes de publicarles la tarea ahí les voy a poner la fecha de entrega, pero tentativamente puede quedar para el viernes. Pero igual le voy a consultar y si queda para el sábado, pues les damos un día más. Sí, es cierto, no tienen el mismo tamaño, pero ahí es cuestión de ustedes. Pero si quieren, para que sean del mismo tamaño y no complicarlo mucho. Igual estas anotaciones las voy a... Ay, aquí dejémoslo que la sección sea un numérico. Igual este PDF yo se los voy a subir a Classroom. Entonces, siendo este numérico, las dos estructuras son iguales y se les complica menos. Así el almacenamiento va a ser un poco más fácil.
El binario crece con los registros. Podría crecer a medida que yo vaya guardando más, pero como no voy a tratar de no llenar el archivo de 2 megabytes de información, sino que va a ser menos, entonces no va a crecer. Bueno, más dudas, comentarios acerca de la hoja de trabajo. Ustedes pueden, por ser iguales no costará, pues ustedes deben de tener, bueno, ustedes pueden poner aquí, si quieren agreguémoslo de una vez así, no nos hacemos bolas. Vamos a poner el tipo. Y bueno, el tipo lo vamos a dejar que sea numérico para que ocupe menos. Y vamos a quedar en el convenio que profesores va a ser el 1. Ahí lo escribo. Y vamos a poner que aquí vamos a poner otro tipo que también va a ser numérico y aquí que sea 0. Entonces así se les va a hacer más fácil ir a traer las estructuras, pues porque van a tener un tipo, ¿no? Y van a saber de qué tipo es cada una y para mostrarlos. Así se les va a hacer más fácil. Entonces en sección lo vamos a poner numérico también y aquí va a ser 1, 2, 3, n números, ¿no? Entonces quedamos con ese convenio, cada uno va a tener un tipo de tipo numérico, alumnos 0 y profesores de tipo numérico 1. Es todo esto igual yo se los voy a subir. Sí, es el mismo struct, solo que lo que les diferencia al final es esto, la sección y la nota. Que yo quiero que muestren ahí que el profesor tiene una sección y no una nota. Y por ejemplo lo de la sección va a ser sección 0, sección 1, sección 2. Y lo de la nota va a ser, por ejemplo, 30, 40, 50. Al final lo que lo distingue es el identificador de la información que yo quiero mostrar en pantalla. Bueno, yo creo que ahora sí ya no hay más dudas de la hoja de trabajo. Entonces vamos a pasar las del proyecto. Vamos a resolver un par. Yo creo que habían unas aquí arriba. En el proyecto los 3 ajustes son mínimos o no. Vamos a ver.
Sí, sí serán mínimos los tres ajustes. Pero creo que van a estar distribuidos en cuanto a ponderación de maneras diferentes. Yo creo que el que va a tener más ponderación va a ser el primer ajuste, que es el que más van a utilizar. Aquí hay otra duda de 2013 46084. ¿Se puede modificar el feed de las particiones? No, no se va a modificar. Una vez creado, pues con ese se va a ir. Aquí hay otra duda. ¿Qué hacemos con la fragmentación? ¿La dejamos o juntamos las particiones? Eh, ¿Podrías especificar mejor tu pregunta? Es que con con la fragmentación queda si borras alguna partición, pero eso no... O sea, así va a quedar. No tenemos una, algún alguna herramienta para hacer desfragmentación, o no se la pedimos en el proyecto para que ustedes hagan ese cambio. Bueno, vamos a ver. Lo del fit, yo creo que con, con el otro auxiliar vieron eso de los ajustes. Yo por aquí tengo algún documento. Vamos a ver si podemos ver este documento que tengo cuando yo la lleve. Bueno, este documento explica bastante bien, o por lo menos da a entender bien lo que son lo de los ajustes. Los ajustes aquí son para el disco, y yo creo que para las particiones también. Va. Una vez que nosotros hayamos creado la partición y el disco, ese fit no se va a modificar. Es decir, si ustedes ya tenían un mejor ajuste, pues no se les va a poner alguno del peor ajuste o algo así. Cuando se crea y no, como es opcional el parámetro en su línea de comandos, pues si no lo trae, van a utilizar el primer ajuste. El primer ajuste es el que viene aquí. Este es el disco y adentro están los bloques. Hagamos de cuenta que estos bloques pueden ser... Es demasiado para hacer partición, pero estos bloques son de información. Entonces, a medida que van ocupando espacio, los rojos son los que ya están ocupados. Y estos estuvieron alguna vez ocupados, pero crearon fragmentación. Esto es lo que tienen ustedes al borrar alguna partición y queda así. Entonces, dice, agregando un archivo suponiendo que el tamaño del archivo es de 25 bytes y el tamaño de cada bloque es de 15 bytes. Entonces tenemos este disco. Si cada uno es de 25, perdón, si el archivo es de 25 y nuestro bloque es de 15, pues va a agarrar el primer bloque. Bueno, aquí está.
el primer bloque disponible y va a ver si cabe todo el archivo. Como no cabe, va a ver el segundo si está disponible. No está disponible y nuestro archivo es superior a la cantidad de bytes que soporta cada bloque. Entonces, como no está disponible, aquí no lo puedo guardar. Revisa el siguiente. ¿Este está disponible? No. Revisa el siguiente. Aquí. Como este sí está disponible, entonces, y si cabe en nuestro archivo, revisa el siguiente para ver si cabe lo que nos falta. Y como si cabe, pues lo almacena aquí. Eso es lo que el primer ajuste hace. Solo mira dónde quepa y que sean contiguos los bloques para almacenarlo y ahí lo mete. El mejor ajuste toma más tiempo. Pero lo que hace es que busca donde haya menos fragmentación, o almacenar los datos para que haya menos fragmentación en el disco. Entonces, si lo mete acá, queda este espacio vacío y como es muy pequeño y es muy probable que no quepa ningún archivo aquí, pues crearía fragmentación acá y fragmentación acá. Entonces no. Una técnica que utiliza el mejor ajuste es que recorre todo el disco buscando espacios disponibles y donde sea el mejor espacio disponible luego de ese recorrido, pues ahí inserta la información. Y el peor ajuste, pues este prácticamente siempre, casi siempre, va a insertar los datos al final o donde haya más espacio disponible para nuestros archivos. Es decir, por ejemplo acá, los inserta acá porque aquí es donde está la mayor cantidad de bloques disponibles. Entonces, en analogía a su proyecto, es muy similar, de manera muy similar que van a tener que hacerlo. Por ejemplo, el primer ajuste, vamos a pasar aquí, pues solo es de ir viendo si el espacio que yo voy a ocupar está disponible y no interfiero con alguna otra estructura que esté contigua, pues ahí inserto. El mejor ajuste, este lleva más tiempo porque tengo que hacer un recorrido de todo mi disco, viendo dónde es el mejor, es que ahorita no tiene un mapa de bits, pero recorriendo todo el disco y llevando un control de qué espacio disponible tengo y dónde es el mejor espacio disponible para insertar. Ahí es donde tienen que insertar. Por ejemplo, yo creo que ahorita vamos a ver. Para las particiones no va a importar mucho el fit en este momento, pero igual de todos modos lo van a tener que hacer para la segunda fase, porque aquí dentro de las particiones es donde ustedes van a almacenar archivos. Archivo de entrada aún no tenemos, la verdad, siéndoles sincero, pero voy a ver si bueno, le voy a preguntar al compañero si tiene alguno para que ustedes puedan hacer pruebas. Los reportes se hacen con el ID de la partición montada. Sí, todos los reportes van con el ID que estén montadas las particiones. El ajuste al momento de crear el disco se volverá el ajuste por defecto al momento de crear el parámetro. No necesariamente. Es que coincide que si no, como es opcional el parámetro, pues se queda el primer ajuste, pero y si el disco no tiene, tampoco se le puso ese parámetro al momento de crearlo, pues también es el primer ajuste. Pero el disco bien podría tener el peor ajuste porque se especificó y en la partición no ponerle ese parámetro y que la partición sea con el primer ajuste.
De hecho, el más fácil de crear es el primer ajuste. Vamos a ver, puedes explicar a más detalle el de git full. Vamos. Para el caso de las particiones, como ustedes tienen su archivo binario, ¿no? Entonces, vamos de cuenta que este es su archivo binario. Este archivo binario tiene que estar lleno de caracteres nulos al principio. Entonces, cuando ustedes borran una partición, hagámoslo con una partición. Este espacio de la partición, al ser full, se tiene que volver todo eso nulos, caracteres nulos. Los tienen que llenar de caracteres nulos. ¿Cómo hacen esto? Pues ustedes saben el tamaño de su partición porque todo esto lo tienen guardado en la estructura. Entonces, solo colocan el puntero donde inicia su partición y empiezan a escribir nulos hasta donde termine su partición. Y eso es todo. De igual manera... sí, eso es todo. Vamos a ver. El comando fdix nos sirve para crear particiones. Al usar ese comando se ingresa de una vez la información en el disco archivo. No, sí, cuando ustedes crean particiones de una vez guardan esa partición dentro de su archivo, es decir, escriben el EBR de esa partición, modifican su MBR también para decir que una partición fue creada. Gerardo Chay dice que tiene un archivo de prueba. Bueno, si puedes compartirlo en Classroom para que tus compañeros puedan probar. Sería mucha ayuda, gracias Gerardo. Vamos a ver. Si se hace un mount de una partición de mi disco 4 y tomo el ID BDA1. Ese mismo ID toma el RAID, es necesario que haga mount en el RAID para poder acceder en los reportes. Vamos a ver, no, el RAID como tal es un disco aparte, entonces eso de montar y desmontar no lo van a realizar en el RAID. La única operación que van a realizar en el RAID prácticamente va a ser crear las particiones para que tengan las mismas particiones, el mismo tipo de partición. Pero a la hora de montarlo o de hacer reportes, pues todo lo que tenga que especificar un ID y la ruta del disco, pues va a ser totalmente independiente el RAID del disco original. Sí, casi solo crear disco y crear particiones aplica para el RAID. ¿Para qué funciona el mount? Es que, bueno, mount funciona únicamente para montar una partición o varias particiones dentro de nuestro sistema de archivos. Y hacer operaciones sobre estas particiones. Realmente ahorita no se le ve mucha utilidad a esto, debido a que no están creando archivos, entonces genera confusión, pero para eso sirve mount, para montar una partición y poder hacer operaciones y trabajar sobre ella. Aquí un compañero compartió su archivo de entrada, gracias 2015-03440.
Vamos a ver, el ajuste lo aplicamos cuando se monta una partición. No se debe montar su partición del RAID. No, la ruta donde se guarda el RAID es la misma donde guardan su disco. Lo único que cambia el RAID es el nombre, que al final es -RA1. Em, que otra duda, vamos a ver. Entonces, si el disco no trae fit, por defecto se coloca primer ajuste. Si la partición a crear trae el peor ajuste, se guarda en este disco como tal. Se guardaría como en el, supongamos que ya trae particiones esto. Entonces, el disco no trae fit, entonces la partición la va a crear utilizando el primer ajuste, la crea acá. Pero lo que se vaya a guardar dentro de la partición, que ahorita no se ve como tal, va a utilizar el peor ajuste. Pero eso es específicamente para dentro de esta partición. Sí, aquí arriba habían preguntado eso. Para la calificación, si no ahora en la U, la verdad es que no lo está difícil. Porque tenemos que consultarlo con los ingenieros y entre nosotros. Entonces, algo complicada la calificación si no ahora en la U en estos días. Aquí había otra de lo... Al crear una extendida sí tienen que crear un EBR para poder manejar la partición. El disco RAID sí no va a tener mayor información más que la misma cantidad de particiones y el disco como tal. Lo que tienen que hacer en ese disco es insertar el MBR a manera que pueda generar reporte de ese MBR. Sí, el fit del disco es diferente al fit de las particiones, sí. Cada uno es independiente. Sería, por ejemplo, disco 1.disc y su write sería disco exactamente 2009 24991. Son independientes uno del otro. Entonces su nombre quedaría así: disco 1-RA1.disc. El fit para esta fase solo es información de qué ajuste usa. Sí, prácticamente sí. Sí, sí se puede reportar del RAID, se puede reportar su estructura, por ejemplo el MBR. 2015-03440, el RAID es independiente del RMD disk. Sí, es independiente. Si se borra el disco original, pues el RAID prevalece.
se elimina un disco que ya tiene particiones montadas. Estas son validaciones, pero muestran un error que no se puede eliminar el disco porque tiene particiones montadas. Vamos a ver, al hacer una partición solo se guarda la información, no debemos llenar todo el espacio que ocupa la... Va. Lo que tienen que hacer ustedes es, al momento de crear su partición, solo guardar la información de cuánto tamaño va a ocupar su partición. Cuando ustedes empiezan a crear, por ejemplo, que sea una extendida y que tenga varias lógicas, pues ahí ya empiezan a escribir esa información dentro de su partición. Pero al principio solo es de guardar información para saber en qué espacio. Además, si fuese una primaria, pues tienen que crear su EBR al momento de crear la partición. Si muestran un error, es mejor que muestren un error que si se elimina un disco con particiones montadas, pues muestren un mensaje de error. Bueno, y si ya lo pusiste así, o sea, 2015-04284, pues solo mostrar un error mientras imprimí en pantalla desmontando discos o algo así, solo para que indique que lo estás haciendo. No, las lógicas se crean con el fit de la extendida.